Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes 25 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y vamos a analizar cómo tenemos los mercados. Como siempre antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará, por tanto, como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que este viernes 28 a las 6:30 de la tarde, hora española peninsular, tenemos un webinar 100% gratuito. Os invito a todos a participar en él, a apuntaros para asistir en directo al webinar. Podéis hacerlo mediante este mail info@elespejodeltrader.com. Simplemente enviáis un mail, Judith, me apunto, y yo os inscribo para que tengáis vosotros el enlace unas horas antes para poder asistir en directo. Si no, todo quedará grabado y se colgará en el canal. También os invito a participar de otra manera, que es en la sesión del viernes. Vamos a ver de forma completamente anónima vuestras operaciones. Analizaremos la sesión, veremos un poco lo sucedido durante ella y oportunidades interesantes operativas en esta operativa en concreto intradía, y de esta forma pues también que podáis tener vosotros, los que estáis en el directo, los que enviáis vuestras operaciones, tener un feedback de vuestra operativa en esa sesión. Así que os invito a asistir y a participar en este webinar el viernes. Venga, vámonos a los mercados. Antes echaremos un vistazo al calendario económico de hoy para ver qué noticias macroeconómicas se van a publicar. Y tenemos a las 4 de la tarde, aquí hora española peninsular, el dato de confianza del consumidor de The Conference Board. Importancia relativa, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque puede producir algo de volatilidad, aunque los mercados están pues a la tensa espera de mañana, donde aquí ahora Madrid, 8 de la tarde, publicación de cambios de tipo de interés que en principio no se esperan, pero sí que la rueda de prensa posterior, media hora después, pues ahí sí que se espera a ver qué se habla, qué se dice de datos de inflación, de posibles subidas de tipos más pronto que tarde y también de una posible aceleración del tapering. Venga, vámonos a analizar primero el futuro del mini SP500. Gráfico diario. Fijaros cómo el precio ayer llegó a la zona de soporte mayor, un poco al límite que estábamos ayer en el vídeo hablando de dónde podría el precio llegar, pues aterrizó ahí, 4.200, 4.250, dejó los mínimos del día, mínimos semanales, y dejándonos una vela, fijaros, una vela, un martillo, pin bar, depende de cómo lo queráis llamar, pero una vela que nos da sesgo de giro. Estamos con apoyo de un soporte, una vela con muchísima sombra inferior. Ayer se produjo una caída muy brusca y una recuperación pues igual de brusca también, y cerrando por encima de los precios de apertura de la sesión, algo alejados de los máximos, pero fijaros que en los máximos pues se testeó la media de 200 en este marco temporal y ahí pues no pudo con ella ayer. Así que esta es una posible vela de vuelta, de giro, y atentos un poco a lo que suceda en los próximos días. Los mínimos son el principal soporte, pero los máximos, además en este caso con la media de 200 en apoyo, a esa zona de resistencia, pues realmente marca un nivel súper importante de resistencia, 4.420 aproximadamente. Si se supera esta zona, con un cierre por encima de los máximos de esta vela, que coincidiría con una superación y un cierre por encima de la media de 200 en diario, se confirmaría con alta probabilidad un giro. Mientras estamos por debajo, y mientras no se pierda el mínimo, pues no habría ese contexto de continuación bajista, con lo cual podemos encontrarnos en la sesión de hoy y de mañana, hasta que no se produzca esa rueda de prensa en Estados Unidos, que el precio de alguna forma pulule, entre esta resistencia 4.420 y los mínimos de la semana. Venga, vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí vemos
estructuras algo irregulares, pero se puede intuir dónde está la media de 200. Bueno, de hecho está aquí apuntado en el texto, 4.420, coincidiendo con una zona de soporte técnico en 4 horas que se convirtió luego en resistencia. Aquí polarizó la sesión del lunes. Vemos ese giro también brusco aquí en 4 horas, el detalle, dejándonos también ahí esa vela martillo, cerrando en máximos en la vela de giro, confirmado después en este marco temporal, pero que esa media de 200 pues está ahí aguantando como resistencia y ha producido pues alguna forma que el precio se girara en ella, y el precio nos ha dejado los mínimos del día en una zona muy interesante. Vamos a verlo en el gráfico de 1 hora. Fijaros, aquí tenemos marco temporal de 60 minutos. Aquí se ve con más detalle, más velas, claro está, el giro producido ayer. El cierre de la sesión de ayer, ahí en la media de 200, se ve claramente el nivel, 4.420, zona importantísima de resistencia. Y lo que ha sucedido hoy, pues una corrección después de ese giro tan brusco, de esa recuperación de rebote, ¿no?, tan importante al final de la sesión, pero ha dejado los mínimos del día no en cualquier nivel, o sea, los 4.330 más o menos, donde se ha quedado los mínimos del día, coincide con una zona de resistencia de ayer. Fijaros aquí, no se ve muy bien en 1 hora, pero si os lo pongo en 15 minutos se verá clarísimo. Fijaros, doble suelo, máximo común en 15, el impulso alcista, una corrección, estamos a ojito lo veo, más o menos, ahí el 50%, ahí, de 38 de 50, y aquí nos ha dejado los mínimos del día. Esto no es poca cosa, estamos hablando de un máximo común de una estructura de giro en un soporte mayor, por tanto una pérdida de los 4.320, ojo, porque podemos acercarnos a los mínimos de la semana. Si mantenemos este nivel como soporte y el precio un poquito está lateralizando entre los 4.420 y los 4.330, pues ahí aguantaría muy bien un poco el precio en esta zona de importantísimo soporte. No es solamente los mínimos del día, son el máximo común de una estructura de giro de ayer. Vale, pues venga, vámonos al Nasdaq. Gráfico diario. Aquí también se aprecia como el precio llegó. Fijaros, el soporte que ayer hablábamos, esos 14.000, se pasó un pelín de frenada, la volatilidad era muy fuerte, testeó los 13.700 aproximadamente, pero claro está, el soporte aquí de esa resistencia, de esos máximos de febrero, de abril, que se superaron en el mes de junio, pues ahí ha habido una total polarización a soporte, y los 14.000 un poco con esa unión de soportes técnicos pues ayudó a dejarnos esta vela en gráfico diario, otro martillo, otro pin bar, también con una zona de resistencia en los máximos de la vela, y como soporte pues ahí los 13.700 dejando los mínimos de la semana. Aquí tenemos la media de 200 en gráfico diario un pelín más arriba, está en los 15.025, pero esta zona de los 15.000 es importantísima. Aparte de aquí dejarnos este mínimo en diario, la media de 200, también pues eso, ratifica ahí la resistencia a la media de 200 en este marco temporal. Aquí en 4 horas, aquí he anotado la media de 200 en diario, está en esa zona. Tenemos una segunda resistencia por debajo en los 14.800, un poco en los máximos de esta zona de redistribución. Aquí dejó un mínimo, se perdió, polarizó a resistencia, otra resistencia, zona 14.600, donde nos ha dejado el precio los máximos del rebote producido ayer al final de la sesión. Por tanto, esa es la primera resistencia que tiene el precio. Lo que ha sucedido a posteriori en la sesión de hoy pues es un poco lo mismo que en el S&P 500. Aquí tenemos otra estructura de giro que se aprecia mejor en 15 minutos, doble suelo por fallo, máximo común, polarizado ahora a soporte, 14.200. Por tanto, primer soporte, mínimos del día que viene de esta zona. Si se pierde este nivel podríamos acercarnos a los mínimos de la semana. Si nos mantenemos, pues el precio tiene una zona de resistencia no tan importante como en el S&P 500, puesto que no coincide aquí en la media de 200 en diario, la tenemos más arriba,
pero en cualquier caso marca también la frontera de esta estructura bajista que tiene este marco temporal, ya que es un poco la última zona de máximos, ¿no? Máximos responsables del último mínimo. Tenemos ahí en esa zona, por tanto, es un nivel a destacar como resistencia. Una superación de esta zona pues encontraría resistencia en 14.800, resistencia menor, y la principal en los 15.000, donde está la media de 200 en diario, y fijaros, aquí asoma la cabeza la media de 200 en una hora. Pues vamos a ver qué nos depara la sesión de hoy. Estamos en un movimiento técnico y en un momento técnico en general muy interesante, un gran soporte en gráfico diario y semanal, con velas muy interesantes de giro, a falta de confirmación, con esa superación de la media de 200 en diario en el SP500. Veremos cómo se desarrolla la sesión y sobre todo pues mañana con esas proyecciones económicas de la Reserva Federal. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.